Buenas tardes, mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital Rebagliati. Estamos en el capítulo de neurología y hoy vamos a tocar el tema de miopatía. Es un tema, digamos, no tan preguntado tal vez, pero que es importante conocerlo porque tiene gran cantidad de preguntas que pudieran venir, sobre todo unas enfermedades un poco raras. Las miopatías hereditarias en general, digamos que tienen una terminología un poco antigua, ¿no? Entonces, antiguamente, según su fenotipo, como más o menos se veían las personas, se dividían en distrofias musculares, ¿no? Distrofias musculares congénitas y miopatías congénitas. Esta división era, digamos, inicial y es la que se conserva, por eso vamos a verla más o menos de esta manera, ¿no? Y bueno, se hacía según el fenotipo clínico de la persona y la edad de inicio aproximadamente en el cual empezaban los síntomas, ¿no? Esto dio lugar a la división entre lo que se llamaban las distrofias musculares, que podían ser a su vez de cinturas, y las distrofias congénitas, y las miopatías congénitas propiamente dichas, ¿no? Pero se descubrieron algunos compuestos nuevos, ¿no? Por ejemplo, entre ellos la distrofina, ¿no? La distrofina, que es una proteína importantísima que tiene que ver con el andamiaje de la contracción muscular, ¿no? Entonces, el estudio que se hizo ya, digamos, de manera molecular, ¿no? Entonces, aportó bastantes avances en la inmunistoquímica y en la genética también, ¿no? Que han revolucionado totalmente este conocimiento sobre las enfermedades, ¿no? De tal manera que ahora, como vamos a verlo, se suelen dividir más que todo por la alteración a nivel genético, ¿no? Y también por alguna que otra tinción inmunistoquímica. Asimismo, este descubrimiento ha permitido saber de que, si bien es cierto, se podía dividir a las enfermedades por su fenotipo y sus diferencias en cuanto a edad y en cuanto a clínica, en verdad el límite entre estas patologías no existe tanto, ¿no? Porque mutaciones en el mismo gen pueden manifestarse como sea distrofia muscular, distrofia congénita o incluso como miopatía congénita, ¿no? Entonces realmente la diferencia más que todo no está muy clara entre las enfermedades, ¿no? Y la base más que todo es la disfuncionalidad genética, ¿no? Entonces acá este es un resumen cuadro en el cual están todas las enfermedades que vamos a ver ahorita, ¿no? Las distrofias musculares en general, ¿no? El resumen genético, ¿no? Las distrofias musculares, como ustedes ven, acá tenemos una de las más importantes. Acá es la distrofia de Duchenne. Ustedes deben conocerla muy bien. Es una herencia de tipo ligada al X recesivo, ¿no? Es una herencia ligada al sexo, ligada al X de tipo recesivo, ¿no? Localización del gen justamente en el gen del cromosoma X, ¿no? En el brazo pequeño, en el brazo corto, sección 21.2, ¿no? Y el gen que está acá alterado es justamente la distrofina. También existen otro tipo de distrofias musculares. Acá tenemos, por ejemplo, la de Emery-Dreifuss, ¿no? Que también es un trastorno de tipo recesivo ligado al X, ¿no? Ligado al X recesivo. Y en este caso nos involucra la proteína llamada hemerina, ¿no? Así existen otros tipos de variantes de Emery-Dreifuss, ¿no? Luego existen las distrofias, digamos, de caderas, ¿no? Lo que se llama distrofia de caderas, que son, como ustedes ven acá, un montón, ¿ya? Son bastantes, que no tienen a veces nombre propio. Se califican 1C, 2A, 2B, 2C. Cada uno tiene su característica, digamos, ¿no? Especial, ¿no? Algunas, por ejemplo, son autosómicas dominantes. La mayoría sí son de las congénitas de cintura, digamos, son recesivas, ¿no? Autosómico recesivo. Y cada uno tiene que ver con una alteración a nivel de alguna proteína, como la caveolina, por ejemplo, que ahora vamos a ver, una proteína importante. Una proteína importante en lo que es la respuesta muscular, ¿no? El sarcoglicano, otro tipo de glicanos, ¿no? Que también están en la pared estructural, en la célula muscular, ¿no? Que también pueden estar alteradas, ¿no? Y acá, como ustedes ven, la lista sigue. Son enfermedades que obviamente no vamos a tocar, pero es una lista genética muy amplia, mayormente autosómico recesivo. Y también tenemos las llamadas distrofias miotónicas, ¿no? La tipo 1, que es la de Steiner, y la tipo 2, que ahora vamos a verlas más adelante, ¿no? Estas de acá, más bien, su predominancia es autosómica dominante, ligada al cromosoma 19 en el caso del Steiner. El concepto de qué es una distrofia muscular, ¿no? Entonces, miopatías están involucradas todo lo que hemos visto, ¿no? Distrofias musculares y miopatías también propiamente dichas, ¿no? El concepto de distrofia muscular fundamentalmente es histológico. O sea, se definía una distrofia muscular por lo que se encontraba en el microscopio, ¿no? Que en ese caso, los dos elementos fundamentales para el diagnóstico eran la clínica y también la biopsia muscular, ¿no? Se caracterizaba por la presencia de un músculo, pero que tenía aparte necrosis de las fibrillas, regeneración en otra parte de las mismas y fibrosis intersticial, ¿no? Esas características entonces
nos hablaban de una distrofia muscular, ¿no? La distrofia muscular, como les digo, más que todo es la característica histopatológica, ¿no? Como el grado de necrosis más o menos es considerable, es habitual que este tipo de problemas de distrofia muscular se asocien a una creatinina sinasa elevada, ¿no? Entonces, el CK, generalmente en estos pacientes, en algún momento por lo menos de su evolución de la enfermedad, se va a encontrar elevado, ¿no? Y aparte, pues también digamos, proceso de necrosis de las fibras musculares, de fibrosis, va a ocasionar que el paciente, pues, no pueda realizar un movimiento ideal, ¿no? Además, también va a tener debilidad muscular. Y esta necrosis condiciona también el aumento de la CK. Entonces, miren ustedes, digamos, es una biopsia muscular, obviamente, ¿no? En el cual vemos justo el patrón distrófico, ¿no? Podemos observar algunas zonas de necrosis, ¿no? Que son fundamentalmente esas zonas que son, digamos, bien rosas, son más que todo musculares vivas, ¿no? Musculares activas. Las zonas que son un poco más blanquecinas, digamos, más pálidas, son zonas de necrosis, ¿no? Y acá también vemos un poco de necrosis infiltrado también linfocitario, ¿no? Aparte también encontramos esto de acá, que es la fibrosis intersticial, producto de la necrosis de unas cuantas fibrillas musculares, ¿no? Entonces, ese de acá es una distrofia muscular típicamente vista en un microscopio. Dentro de las distrofias musculares tenemos a las distrofinopatías, ¿no? Las distrofinopatías es una distrofia muscular más específica, obviamente, ligada al cromosoma X, ¿no? Es un conjunto de enfermedades, digamos, ¿no? Que se asocia al cromosoma X, como ustedes saben, herencia ligada al sexo X de manera recesiva. Esta distrofia, digamos, puede tener dos variedades, ¿no? Que una es la de Duchenne y otra es la de Becker, ¿no? Se trata más o menos de, digamos, es como que una misma enfermedad, pero en diferentes estadios o evoluciones, algo así. La incidencia de la distrofia muscular de Duchenne es de 1 a 3, 1 en cada 3.600 o 6.000 varones nacidos vivos, ¿no? En neonatos. La incidencia de la distrofia muscular de Becker se ha estimado que es de 5 a 10 veces menor. O sea, la distrofia muscular de Becker es mucho menor la incidencia, pero el paciente con, digamos, enfermedad de Becker tiende a vivir mucho más. O sea, digamos, la evolución es más favorable. Por lo tanto, en general se dice que la prevalencia de la enfermedad de Becker es mayor. Este tipo de alteración ligada al cromosoma X, ¿no? Tiene un amplio espectro de gravedad en las distrofias y miopatías. O sea, puede ser muy grave o muy leve. Entonces, la enfermedad de Duchenne se considera el extremo más grave de esta enfermedad. Entonces, por consenso, los pacientes que pierden la marcha autónoma antes de los 12 años, que es la edad, digamos, estudiada, elegida, pertenecen al fenotipo de la enfermedad de Duchenne. Y si el paciente camina más allá de esta edad, se denomina enfermedad de Becker. ¿Ya? Entonces son, digamos, como una sola enfermedad, pero en diferente espectro, por eso son catalogados, ¿no? Los pacientes que pierden la marcha autónoma, o sea, obviamente la distrofinopatía se evalúa más que todo con la marcha, o sea, si el paciente pierde la marcha, digamos que eso ya es un estadio avanzado, ¿no? En el momento que pierde la marcha antes de los 12 años, enfermedad de Duchenne. Si es después, enfermedad de Becker. El diagnóstico hoy en día se puede hacer mediante una sospecha clínica por fenotipo e historia familiar por el estudio genético del gen de la distrofina, ¿no? O sea, digamos que no sería tan necesaria realizar una biopsia muscular, ¿no? Lo que nosotros tenemos que estudiar son las mutaciones. Las mutaciones en el marco de la lectura dan lugar generalmente al fenotipo Duchenne. Y si no afectan al mismo, producen un fenotipo Becker, ¿no? Que digamos que es el más benigno, como les dije, ¿no? Como el gen es de gran tamaño, a veces no siempre es fácil detectar las mutaciones, ¿no? En ese caso sí sería necesaria la realización de una biopsia muscular con estudio inmunistoquímico de la distrofina, ¿no? O sea, si se puede hacer el estudio genético, ¿no? Del cromosoma X, obviamente, perfecto, ¿no? Pero si a veces no es posible ubicarlo, podemos considerar utilizar una biopsia muscular y marcador inmunistoquímico de la distrofina, ¿no? Que como ustedes saben es acá la proteína afectada, ¿no? Entonces, acá como vemos, es un estudio inmunistoquímico de un paciente con distrofinopatía, ¿no? Hay una ausencia total de esta proteína en la membrana, con excepción de una fibra que es positiva, ¿no? Acá, por ejemplo, sí, esta fibra es la única, digamos, que se salva, ¿no? Que a la tinción con inmunistoquímica presenta la distrofina, ¿no? Pero las demás fibras musculares no tienen, lamentablemente, la distrofina, ¿no? Por lo tanto, tienen una ausencia de distrofina
probablemente una enfermedad de Duchenne. ¿Cómo se transmite? ¿No? El patrón de transmisión es un patrón de gen recesivo ligado al cromosoma X, ¿no? Entonces, si la mujer, por ejemplo, ¿no? presenta dos cromosomas X, obviamente, y uno de ellos es el afectado con el gen de Duchenne, el otro no afectado garantiza la producción de suficiente proteína para evitar los síntomas, ¿no? O sea, la mujer, digamos, se salva, ¿no? O sea, puede tener uno malo y uno bueno, y el otro me garantiza que pueda producir distrofina. En cambio, en el caso de los hombres que justo tienen un cromosoma X, ¿no? Un cromosoma X afectado, procedente de la madre, y uno Y procedente del padre, si el cromosoma X se encuentra afectado en este caso, no existe otro para compensarlo, por lo tanto se desarrolla la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vemos el patrón de transmisión, ¿no? Los varones afectados lo transmiten a sus hijas y que estas resultan unas portadoras asintomáticas, ¿no? Entonces las mujeres obviamente que portan el gen Duchenne alterado no realizan la enfermedad, son asintomáticas. Y estas hijas, ¿no? que resultan en portadores asintomáticas también no transmiten la enfermedad a sus hijos, ¿ya? Entonces mayormente la afectación resulta que los varones transmiten a sus hijas el problema. Entonces acá por ejemplo tenemos un cuadro importante en el cual, ¿no? vemos todo, digamos, el andamiaje de la célula muscular, ¿no? Acá tenemos a la actina, que como ustedes saben se relaciona con las demás proteínas de la contracción muscular como la miosina. Y esta sería la proteína importante en la enfermedad de Duchenne, ¿no? que es la distrofina, ¿no? que sería una proteína que enlaza la actina con los glicanos que se encuentran en la membrana de las células, ¿no? Como ustedes ven, también existen otro tipo de, digamos, proteínas que pueden ser afectadas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los sarcoglicanos, que también hay unas enfermedades que no la vamos a hablar, pero en la relación que hemos visto, en la relación de genes, también puede estar afectada, ¿no? Igualmente la sintrofina, la grina, los distroglicanos, etcétera, ¿no? Todos los glicanos, los compuestos de azucarados, ¿no? De azúcares, de carbohidratos, y también uno que otra proteína que también, como la laminina 2, que también tiene que ver con la unión muscular. Entonces, acá el problema mayor, como les digo, es con la distrofina, ¿ya? La distrofina. ¿Cómo más o menos es la historia de un paciente con enfermedad de Duchenne? ¿No? El paciente con enfermedad de Duchenne, primero tenemos que saber que es la distrofia muscular más frecuente, ¿no? En general. Uno de cada 3.500 niños aproximadamente. Nuevos sobre todo, ¿no? Herencia recesiva ligada al cromosoma X, como hemos dicho, solo lo padece la enfermedad los varones de sexo masculino, obviamente los varones. Afecta la formación de la proteína que hemos llamado distrofina, ¿no? Por eso es una distrofinopatía, ¿no? Al igual que Becker. Inicio en infancia temprana. Como les digo, la Duchenne es casi siempre agresiva. Por lo tanto, ¿no? en la infancia temprana, estoy hablando de un niño pues 2, 3, 5 años, el paciente puede tener una debilidad progresiva proximal, sobre todo en piernas y brazos, ¿no? Entonces la debilidad suele ser proximal, ¿no? Progresiva. Acuérdense ustedes que habíamos hablado cuando hablamos de miastenia, ¿se acuerdan? La debilidad proximal fundamentalmente cómo se manifiesta, ¿no? Se manifiesta en los ejercicios de pararse y sentarse, ¿no? Porque ahí es cuando nosotros activamos la musculatura central. Entonces, debido a esto, justamente que el paciente tiene una debilidad, ¿no? Que es progresiva, el paciente puede desarrollar unas pantorrillas pseudo hipertróficas, ¿no? O sea, les ven las pantorrillas y parecen, obviamente, ¿no? Parecen bien hipertróficas, ¿no? Porque justamente ellos tienen que, digamos, tener una mayor fuerza para poder hacer sus actividades normales, ¿no? Entonces tú le ves las pantorrillas y parece una persona, pues, ¿no? Que realmente, digamos, es muy desarrollada, ¿no? Que hace bastante ejercicio, pero eso es un signo, digamos, más bien que el paciente va mal, ¿no? El problema de estos pacientes es que pueden hacer compromiso del corazón, ¿no? Porque también, digamos, que hay una reacción con la distrofina de las células cardíacas musculares, ¿no? Entonces, lamentablemente, el 70% tienen compromiso miocárdico. Eso obviamente aumenta la mortalidad, ¿no? de un paciente con Duchenne, ¿no? Miren ustedes, ya a los 12 años, los pacientes casi siempre ya requieren silla de ruedas, lamentablemente, ¿no? No pueden ya ni siquiera incorporarse, caminar, nada, ¿no? Y el pronóstico es sombrío, ¿no? Muerte más o menos 20 años. Esto varía un poco, de ahí les estoy dando datos, digamos, clásicos para que ustedes sepan, porque obviamente en las preguntas les puede venir así, ¿no? Pero digamos que esto cambió un poco. Ahora vamos a ver con el tratamiento que ha, digamos, alargado un poco más el tiempo de vida. La distrofia de Becker
es, como les digo, otro espectro de la enfermedad misma, pero es un curso mucho más benigno, ¿no? El paciente debuta, inicia a los 12 años o más tarde todavía, y bueno, la muerte, como dice acá, es a los 40, 50 años, ¿no? Obviamente el paciente tiene mucha más sobrevida que los pacientes con Duchenne. Miren ustedes, ¿no? Entonces, estas, digamos, son algunas de las características de los pacientes con enfermedad de Duchenne, ¿no? Como ustedes ven acá, ¿no? Las pantorrillas, ¿no? Pantorrillas pseudo hipertróficas, como pueden ver, lamentablemente ¿no? Por el esfuerzo que tiene que hacer el paciente en una parte, ¿no? La posición que tiene el paciente, miren ustedes cómo tiene que, ¿no? Inclinarse, digamos, un poco hacia atrás, ¿no? Para tratar de compensar la falta de fuerza muscular que tiene también acá, ¿no? Entonces, tiene que tomar posturas así, ¿no? Y lamentablemente, ustedes ven acá, es un paciente ya que está postrado, obviamente que no. La debilidad, la distrofia es progresiva, ¿no? La necrosis también va avanzando, entonces el paciente tiene posturas pues ya totalmente anómalas, ¿no? Como este paciente de acá, ¿no? Y lamentablemente, como ustedes ven acá, este digamos que es el destino, ¿no? De casi todos los pacientes con Duchenne, ¿no? Entonces, ustedes ven acá también, esto vendría a ser lo que es la maniobra, o en todo caso el signo, ¿no? De Gower, ¿no? ¿Qué es la maniobra de Gower? La maniobra de Gower es justamente lo que el paciente hace, las actividades que realiza para poder incorporarse, ¿no? Miren, usted es una persona normal, obviamente, ¿no? Tú le dices párate, simplemente se arrodilla y se levanta, pues, ¿no? En cambio, estos pacientes, como no tienen, han perdido la fuerza muscular, como les digo, sobre todo proximal, tienen que apoyarse, miren ustedes, en las manos, ¿no? Tienen que apoyarse, alargarlas, luego con eso, con la parte distal, apoyarse. Y una vez que sube, miren ustedes, no puede levantarse rápidamente, porque acá le falta fuerza muscular, ¿no? Tiene que, digamos, reptar, ¿no? Los brazos, las rodillas, y eso, digamos, que es la maniobra de Gower, ¿no? Típico de enfermedad distrofia de Duchenne. Eso les podría venir en el examen porque les pueden preguntar eso, ¿no? El signo maniobra de Gower, distrofia de Duchenne. Como les digo, el tratamiento, como les digo, antiguamente, o sea, si ustedes revisan textos antiguos, siempre dicen, pues es una enfermedad, la enfermedad de Duchenne me estoy refiriendo, de mal pronóstico, que no existe tratamiento eficaz, y el paciente, pues, ¿no? Más que todo es rehabilitación. Si bien es cierto, el tratamiento con corticoides pues no es curativo, pero digamos que sí, ya digamos ha habido bastantes estudios metaanálisis, porque acuérdense ustedes que al ser una enfermedad no tan frecuente, es difícil llegar a conclusiones, ¿no? Pero ya digamos que ya el tiempo ha pasado y los estudios más o menos ya están en la condición de decir que los tratamientos con corticoides han cambiado el curso natural de la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? El deterioro motor no se inicia recién hasta los 7 años, ¿no? Que antes era mucho menos, todavía un infante. La pérdida de la marcha ha pasado de los 9 hasta los 12 o 14 años. Y la supervivencia ha aumentado, como ustedes saben, más o menos de 20 hasta la tercera ya década de la vida, ¿no? Obviamente, como les digo, no es pues ningún tratamiento curativo ni efectivísimo, pero sí los corticoides ahora, en la actualidad, están recomendados como, digamos, la primera terapia, la terapia en línea, la terapia que más ha mostrado beneficio. La dosis recomendada, ¿no? Una dosis de niños, obviamente, es de más o menos 0,75 miligramos, ¿no? 0,75 miligramos de prednisona por kilo de peso al día aproximadamente, ¿no? La terapia diaria ha demostrado ser más efectiva que darlo en días alternos, ¿no? A pesar de que el paciente, ¿no? Una vez toma y llega lamentablemente a este estado, como les digo, que viene a ser el estado, digamos, el punto de quiebre, ¿no? Que sería la pérdida de la marcha autónoma, ¿no? Los expertos recomiendan que, a pesar de que el paciente ya puede haber llegado a este punto, podemos mantener la terapia con corticoides para proteger la función, sobre todo de la musculatura de los miembros superiores y la función respiratoria, así como retrasar la progresión de escoliosis y preservar la función cardíaca, ¿no? Entonces, digamos que, aún así el paciente vemos que está yendo mal, igual podemos darle, sobre todo por la parte respiratoria y cardíaca. La función cardíaca debe ser monitorizada en este tipo de pacientes, ¿no? Digamos que es ya el aspecto ya de control, de rehabilitación, ¿no? El tratamiento precoz con IECA y beta bloqueadores, desde antes de que se detecten signos de disfunción ventricular, ha demostrado mejorar el pronóstico. Ya eso quiere decir que nosotros podemos dar también IECAs y beta bloqueadores si vemos que el paciente, pues, ¿no? De manera precoz puede desarrollar también problemas ventriculares, ¿no?
Igualmente, la vigilancia de la función respiratoria es otro pilar del manejo de estos pacientes, ¿no? Y obviamente ya se está probando ya lo que es la ventilación mecánica no invasiva para que mejore la calidad de vida y el pronóstico, ¿no? Pacientes que, como distrofia muscular, también pueden tener, digamos, alteraciones en la musculatura respiratoria, podemos ofrecerle en todo caso la ventilación no invasiva, ¿no? Que está de moda. Como les digo, eso es lo que es en cuestión al tratamiento más que todo, ¿no? En cuanto a la rehabilitación, el manejo médico en general, ¿no? Puede aumentar la movilidad, maximizar la independencia, o sea, a lo más que pueda el paciente en tratar de hacer las cosas independientemente en actividades diarias, y puede aliviar también la incomodidad del paciente, ¿no? Entonces para eso nos valemos de usos de dispositivos ortopédicos y la terapia física, ¿no? Puede mantener por largo tiempo el tratamiento de los pacientes de manera ambulatoria, ¿no? Puede minimizar las contracturas, esas contracturas que hemos visto que ocasionan alteraciones, ¿no? En la postura del paciente. Puede prevenir o retardar la curvatura de la espina dorsal, lo que es la escoliosis, obviamente que es casi irremediable, pero puede prevenir, estimulando el desarrollo pues más o menos óptimo del niño, ¿no? Por las características propias de la enfermedad, en verdad se hace necesaria la participación de un equipo multidisciplinario, ¿no? Obviamente eso es un paciente que va a tener una gran carga de morbilidad y mortalidad, ¿no? Y es necesario pues que lo maneje el psicólogo, la asistente social, la enfermera, etcétera, ¿no? El rehabilitador, el médico, el traumatólogo. Son pacientes pues realmente de cuidado, ¿no? Esos son los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Luego tenemos, una vez que hemos visto las distrofinopatías, ¿no? Las distrofinopatías ligadas a la distrofina, también vamos a ver otro tipo de alteraciones genéticas que en este caso son las distrofias miotónicas, ¿no? Entonces las distrofias miotónicas se han dividido en dos, ¿no? La distrofia miotónica tipo 1 es la llamada, la conocidísima distrofia miotónica de Steiner, ¿no? Esta de acá es una enfermedad autosómico dominante, ¿no? Que consiste, o sea, se hereda de forma autosómica dominante y la alteración es una expansión de tripletes, ¿no? El fenómeno muscular más característico es la miotonía, ¿no? Que es que luego de una contracción el paciente no pueda conseguir la relajación del músculo, ¿no? El músculo se queda en una contracción, ¿no? Lo que da lugar a una contracción mantenida, ¿no? La gravedad de estos pacientes es variable dependiendo del tamaño de la expansión del triplete. Obviamente, a más tamaño, peor pronóstico, peor compromiso, ¿no? Y va desde formas graves congénitas asociadas incluso a insuficiencia respiratoria y muerte, hasta formas leves que solo presentan a veces cataratas y que permanecen incluso sin diagnóstico. No es un espectro muy amplio, ¿no? Obviamente. El paciente además por alteraciones, con estas alteraciones genéticas, puede presentar otros signos y síntomas, ¿no? Puede presentar además cataratas, alteraciones endocrinas como diabetes, ¿no? Alteraciones cognitivas, déficit cognitivo, calvicie también, ojo, por ahí pueden preguntarles, somnolencia diurna, así como cardiopatía con mayor frecuencia de arritmias, ¿no? Compromiso de arritmias, compromiso también de afectación respiratoria. Además puede asociarse a la hipertermia maligna, ¿no? Es algo, digamos, común en varias de las miopatías, ¿no? La asociación a hipertermia maligna, ¿no? Diagnóstico es usualmente fácil por la presencia de afectación multisistémica, ¿no? Bueno, primero que el paciente tiene una miotonía que puede ser vista clínicamente, como también de manera eléctrica, ¿no? Mediante la aplicación del electromiógrafo. Además, el paciente con distrofia miotónica de Steiner tiene un fenotipo característico, ¿no? Es un paciente con facies, ahora vamos a ver, alargadas, ¿no? Como les digo, calvicie, atrofia de los temporales, debilidad facial asociada generalmente a una historia familiar dominante, ¿no? El diagnóstico se hace obviamente por estudio genético y la biopsia del músculo generalmente es innecesaria, ¿no? Y además no aporta datos específicos en general. Las enfermedades por repetición de tripletes, como ustedes saben, ¿no? Es común neurológicamente que presentemos enfermedad de repetición de tripletes. No sé si se acuerdan, por ejemplo, ¿no? Hablemos creo de la Corea, ¿no? De Huntington, también es por repetición de tripletes, ¿no? Y en este tipo de enfermedades aparece lo que se llama la anticipación genética. Muy importante, lo recuerdan por favor, porque por ahí también les pueden preguntar, ¿no? O sea, en todos los que son enfermedades, como les digo, ¿no? Huntington, distrofia miotónica de Steiner, que tiene que ver con la repetición de tripletes, ¿no? De aminoácidos.
puede presentarse el fenómeno de anticipación genética. ¿Qué consiste este fenómeno? Que a medida que va pasando la enfermedad de generación en generación, el triplete se va expandiendo y la enfermedad es más grave. Eso sí es algo que lo vemos lamentablemente, ¿no? O sea, el abuelo, digamos, era una enfermedad más benigna que el nieto. A medida que ¿no? van pasando las generaciones de familias, cada vez la enfermedad se hace más grave porque hay mayor repetición de tripletes. ¿Ya? Lamentablemente es un fenómeno que se da con este tipo de enfermedades y no con otro tipo de enfermedades genéticas. ¿No? Este es un caso de distrofia miotónica de Steiner, como ustedes pueden ver, ¿no? La cara alargada, atrofia temporal, debilidad facial, ¿no? Digamos una fase típica de Steiner, ¿no? Calvicie también, aunque ahí no es tan evidente. Luego tenemos a la distrofia miotónica tipo 2, también llamada distrofia miotónica proximal, ¿no? Este de aquí es menos frecuente obviamente que la enfermedad de Steiner. En este caso se trata de una expansión ya no de tripletes, sino de cuatripletes, ¿no? De cuatripletes. El cuadro clínico, sin embargo, suele ser menos grave y menos típico, ¿no? Esta afectación predominantemente es proximal y puede aparecer de forma característica un dolor muscular, que no se ve mucho en las demás. Anteriormente se creía que no producía tanta afectación extramuscular, pero se considera que puede aparecer cualquiera de ellas en la evolución de la enfermedad, ¿no? Este tipo de distrofia miotónica, por lo menos, no se han descrito casos congénitos y parece tener menor tendencia a la anticipación, ¿no? Que en el caso que hemos hablado de Steiner. Luego de las distrofias miotónicas tenemos otro tipo de distrofias, ¿no? Tenemos la distrofia, por ejemplo, de Emery-Dreifuss, ¿no? Esta es una distrofia que aparece generalmente en la adolescencia precoz, un poco más tardía. Se caracteriza por la presencia de contracturas, obviamente, sobre todo típicamente a nivel de los codos, ¿no? Atrofia muscular y también una rigidez, sobre todo de la musculatura espinal, ¿no? Que está alrededor de la columna vertebral. Se debe a mutaciones a nivel de algunas proteínas nucleares, ¿no? Dentro de ellas tenemos a la hemerina, ¿no? Es una proteína nuclear que hemos visto en el cuadro, ¿verdad? Que produce la forma ligada al sexo recesiva, ¿no? El ligada al X recesivo. Pero recientemente se han descrito otras mutaciones ligadas a la lamina C, ¿no? Otra proteína también importante que provoca otro tipo de herencia, en este caso autosómica. ¿Ya? Entonces la hemerina, la clásica, digamos, está relacionada también con una herencia ligada al sexo. Esta última, sin embargo, es la forma más frecuente, ¿no? La clásica es la hemerina, la ligada al sexo, pero se ha descubierto que la autosómica, ¿no? La herencia autosómica es la forma más frecuente, ¿no? Ambas se caracterizan por la alta frecuencia de cardiopatía, ¿no? Así como, digamos, la de Duchenne, que también tiene afectación cardíaca, esta de acá, la de Emery-Dreifuss, se caracteriza porque tiene también, pero gran frecuencia de cardiopatía, ¿no? Entre ellas podemos encontrar alteraciones como arritmias, que en muchas ocasiones no se resuelven con marcapasos, imagínense ustedes, siendo incluso preciso el uso de desfibrilador implantable y miocardiopatías dilatadas también pueden ocasionar, ¿no? Las miocardiopatías dilatadas. Por eso que ustedes siguen un paciente con miocardiopatía dilatada, que anteriormente a veces se decía, ¿no? Paciente con miocardiopatía dilatada que genera pues un cuadro de ICC terrible, ¿no? Causa, bueno, desconocida, ¿no? Desconocida. Ahora se está viendo que algunas de esas distrofias pueden ser las causas de miocardiopatías. E incluso algunas de las distrofias pueden solo presentarse como miocardiopatías, ¿no? Que no es lo común, pero puede ocurrir. Luego vienen las distrofias de cinturas, que como ustedes han visto son un montón de enfermedades, obviamente que no son tan conocidas, son demasiado raras, ¿no? Clínicamente estas distrofias son muy similares a las distrofinopatías, ¿no? Como la de Duchenne, pero el patrón de herencia es variable, ¿no? En algunas, por ejemplo, como la de tipo 1, puede ser autosómico dominante, o la de tipo 2, que puede ser autosómico recesivo. En este caso no suele existir ninguna afectación a nivel facial. La afectación cardíaca y respiratoria es variable entre las distintas formas, en algunos mucho, en otros poco. Y en los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de esas enfermedades por, como les digo, la cantidad de genes que se han pues identificado, ¿no? Por lo tanto, tiene un montón de formas que ya hemos revisado, ¿no? Luego tenemos las distrofias musculares congénitas, ¿no? Estas congénitas sí tienen, como les dije, herencia fundamentalmente autosómica recesiva, ¿ya? Estos pacientes de aquí lamentablemente tienen obviamente hipotonía precoz, ¿no? Presentan un retraso del desarrollo motor y debilidad muscular de inicio también precoz.
que generalmente se asocia a un patrón distrófico si se realiza una biopsia muscular, ¿no? Este tipo de alteraciones entonces lamentablemente pues hacen que el paciente a muy temprana edad ya esté prácticamente, digamos, invalidado, pues, ¿no? Inválido. Tenemos por ejemplo la distrofia muscular congénita, ¿no? MDC1A, que es la forma de todas, la más frecuente, en Occidente, sobre todo en Europa. Se debe a mutaciones en el gen que codifica una proteína extracelular llamada la laminina alfa 2, ¿se acuerdan? ¿No? La laminina alfa 2, ¿no? Que era una de las proteínas también que tenían que ver con este fenómeno, también llamada merosina. Estos pacientes tienen una clínica bastante típica, fundamentalmente debilidad marcada, con atrofia muscular obviamente, ¿no? Contractura muscular, imposibilidad para caminar, estos pacientes no pueden caminar, imposibilidad para caminar, y alguna que otra alteración de la morfología facial, ¿no? En este caso sí puede haber algún tipo de alteración facial. El patrón de la biopsia muscular claramente es distrófico, con importante aumento del tejido conectivo, ¿no? De la fibrosis. En la resonancia craneal aparecen siempre alteraciones difusas de la sustancia blanca. Esto es un hallazgo importante, ¿no? En la distrofia muscular congénita también se acompaña con alteraciones de la sustancia blanca, ¿no? Existen anticuerpos contra la laminina alfa 2 que pueden orientar ese diagnóstico, aunque pueden existir reducciones parciales de estos niveles. En general, las miopatías congénitas son un grupo de miopatías de inicio en la infancia, ¿no? Que son casi siempre poco progresivas, aunque hay también las de rápidamente progresivas, ¿no? Igualmente, aunque son poco progresivas, pero igual el paciente tiene gran deterioro, ¿no? Clínicamente, el paciente, ya les he dicho, atrofia muscular, debilidad proximal e hipotonía. La mayoría de pacientes fallecen de causa respiratoria o cardíaca, ¿no? Lamentablemente, la mortalidad de las distrofias fundamentalmente se deben a estos dos aspectos, ¿no? Causa respiratoria y causa cardíaca. En este sentido, desde el punto de vista histológico, ¿no? Desde el punto de vista histológico, las alteraciones son más sutiles y suelen detectarse en la inmunohistoquímica o en la microscopía electrónica, ¿no? Existiendo formas sin alteración histológica característica. Entonces, hablando de las miopatías congénitas, en general estas suelen ser un poco menos progresivas que las distrofias, ¿no? Y las miopatías congénitas se dividen fundamentalmente en cuanto a la afectación, ¿no? A nivel histológico, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo la miopatía central core, ¿no? Que se caracteriza por la presencia histológica de pérdida de actividad en la región central, ¿no? Región central que son bien delimitadas de las fibras que ocupan varios sarcómeros a lo largo de la fibra muscular, ¿no? La herencia generalmente es de forma autosómica dominante y la debilidad es muy proximal, sin afectación facial y escasa progresividad, ¿no? En este caso, la creatincinasa puede ser normal. La mayoría de casos se asocian a las mutaciones en el receptor de rianodina, que a su vez también se relaciona con frecuencia de la hipertermia maligna, ¿no? Por eso les digo que esas enfermedades también se relacionan frecuentemente a hipertermia maligna, ¿no? Esa es la miopatía central core, ¿no? Cuando hay presencia histológica de pérdida de actividades pero en múltiples regiones, en varias partes de la fibra, se denomina miopatía multiminicore, ¿no? Que son generalmente más delimitadas y que no ocupan más de una sarcómera, en un caso pequeño, ¿no? En los cortes longitudinales. La herencia es generalmente autosómica recesiva. La forma clásica se asocia a escoliosis, rigidez de la columna, ¿no? Por alteración de la musculatura espinal y afectación respiratoria, ¿no? Esta forma se asocia a mutaciones en la CEPN1, que es el mismo gen responsable del síndrome de la espina rígida, ¿no? Porque el síndrome de la espina rígida justamente pues, ¿no? Delimita pacientes, ¿no? En los cuales tienen una distonía importante, ¿no? En toda la región de la columna, ocasionándoles pues una columna vertebral totalmente rígida, ¿no? CEPN1. Este es un paciente, por ejemplo, ¿no? Con miopatía por multiminicores, ¿no? Se observan múltiples defectos de las estructuras de las fibras con la técnica NADH, ¿no? Que es la técnica, digamos, que pinta los anticuerpos de las fibrillas, ¿no? Entonces, esta es una patología, una miopatía multiminicore. Existe también la miopatía centronuclear o miotubular, ¿no? En este caso, la afectación se da a nivel de los núcleos, ¿no? Núcleos de gran tamaño localizados en la posición central en la fibra, ¿no? Núcleos de gran tamaño en la posición central de la fibra, ¿no? Pueden ser de varias formas de transmisión, autosómico dominante, recesivo y recesivas ligadas al X, ¿no? Esta última forma se relaciona fundamentalmente
a la mutación de la miotubularina, ¿no? La proteína miotubularina, por eso también se le llama miopatía centronuclear o miotubular, ¿no? Es una forma muy grave con hipotonía y debilidad intensa, que puede ocasionar insuficiencia respiratoria grave, que suele manifestarse precozmente. Y finalmente tenemos la miopatía nemalínica, ¿no? En la cual hay presencia en las fibras de pequeños agregados con aspecto de bastoncillos, ¿no? Que suelen aparecer en posición del subsarcolema y especialmente visibles con una tinción que se llama el tricrómico de Gomori, ¿no? La miopatía nemalínica. La forma clásica neonatal es una miopatía generalmente grave que da insuficiencia respiratoria precoz que suele ocasionar la muerte en poco tiempo, ¿no? Entonces, estas últimas variantes realmente son miopatías de muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, este conjunto de miopatías más o menos podemos reducirla así, ¿no? En este caso tenemos estas miopatías que hemos hablado, ¿no? Las congénitas. Central core, ¿no? Que tiene afectación respiratoria importante, ligada a la hipertermia maligna, ¿no? Multiminicore, fundamentalmente afectación respiratoria importante, ¿no? Sin afectación facial. Centronuclear, hemos dicho, afectación respiratoria importante y también del sistema nervioso central, al igual que la nemalínica, respiratoria importante y también del sistema nervioso central, ¿no? Puede haber algún tipo de dismorfia también, algunas alteraciones, ¿no? Y otros tipos de miopatías relacionadas con la desmina, en la cual predominan la tosis, afectación respiratoria en poco grado, y la desproporción congénita de fibras, que no es una manifestación estructural, sino una desproporción más que todo congénita de las fibras, que te da afectación mayormente del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces esos son, digamos, tipos bien raros, en verdad, no creo que les pregunten, pero son todas las miopatías congénitas más importantes. Bueno, entonces aquí terminamos con el capítulo de distonías y miotonías.